mañana es un gran privilegio poder compartir el mensaje del Señor en un culto dominical. Espero en el Señor sea de gran provecho este mensaje para que podamos tener en cuenta que nuestra vida terrenal es breve, pero la vida eterna es para siempre. Por lo tanto, debemos siempre tratar de examinar las Escrituras y que sea ella siempre la que nos sostenga y nos guíe en el transcurso de lo que Dios permita en este mundo. Quiero hacer una oración incluyendo gratitud por aquellas personas que han superado ciertos problemas físicos. Gratitud también por aquellos que, estando apartados de Dios, se han reconciliado. Y como todos sabrán, en el día de ayer nuestra hermana Ana Quiroz está en el hospital, en el complejo, especializada. Y recientemente pues me informaron que tiene una complicación también de bronquitis, aparte de la deshidratación. Y debemos tomar en cuenta pues para que el Señor ponga su mano poderosa a nuestra hermana, la cual también estaba positivo en COVID. Así que nuestra hermana es muy apreciada y vamos a tener oración por ella. También damos gracias a Dios que nuestra hermanita Moniquín ya le dieron de alta y va a seguir las instrucciones médicas en su casa. Y hay otros casos, pero principalmente quiero hacer pues esta oración para encomendarnos al Señor en su palabra y también por la gratitud por los hermanos y hermanas que han estado enfermos y aquellos que han estado lejos de Dios. Oremos. Padre bendito, alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, en el cual tenemos plena redención. Gracias Dios por este momento en el cual deseo, Padre, que usted ponga en mis labios su mensaje para que sea de gran provecho para la iglesia y también las personas que están buscando, Señor, hacer tu voluntad. Que les guarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones en el cual has contestado oportunamente de aquellas personas que han estado físicamente mal, de aquellas personas, aquellos hermanos en especial que han estado lejos de ti, para que usted, Señor, le haya permitido reconciliarse contigo. Te imploramos, Señor, en especial por nuestra hermana Ana, hermana de una gran trayectoria en la iglesia, una hermana muy estimada. Le pedimos ahora en este momento en que está en su lecho de dolor, que usted, Señor, esté con ella, que la proteja. Usted, Señor, es el que puede permitir todas las cosas para bien. Te imploramos, pues, que tu mano poderosa esté con ella y que todas las dolencias que tiene ahora mismo físicas sean superadas. Sabemos, Padre, que gracias a ti, Señor, ella tiene las puertas del cielo francamente abiertas, porque ella es una hija tuya. Y ella, Señor, te encomienda su vida, que sea lo que tú permitas. Te agradecemos, Dios, también por su familia. Te pedimos, Dios, que tenga misericordia, que les ayude, Señor, a los que están afectados de COVID. También, Padre, que les dé fortaleza. También, Padre, te pedimos por nuestra hermana Moniquita. Te damos gracias, quien estuvo, Señor, hospitalizada y ya le han dado de alta, Señor, ya le dieron de alta. Te pedimos, pues, para que se siga recuperando. Gracias por todas las bendiciones. Fortalécenos, pues, Padre, anímanos, manténnos siempre unidos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. En la era actual, hermanos, estamos en la era cristiana, el cual comenzó desde que Cristo vino en su primer advenimiento y terminará hasta el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. En esa era, hermano, en ese periodo de tiempo, que por ahora podemos decir que han pasado muchos siglos, desde el primer siglo hasta ahora, para nosotros podemos decir que quizás sea mucho tiempo.
pero la Biblia lo presenta como algo de poco tiempo. La Biblia lo presenta desde el primer momento en que apareció Jesucristo, que eran los últimos días. Y esa expresión de los últimos días todavía se mantiene, porque el Señor tiene sus propósitos, tiene sus planes. Ahora, en este periodo de tiempo, hermano, hay que tener en cuenta que tanto la palabra del Señor revelada, lo que conocemos hoy como la Biblia, y también la iglesia del Señor, ambas han sufrido muchos ataques de las fuerzas de las tinieblas. Llámese como se quieran llamar, desde el primer siglo hasta el presente. Algunos le dicen anticristos, algunos le llaman gnósticos iluminados o Illuminati. También puede ser el Imperio Romano político, en su momento, que fue más de 500 años de imperio. Seguidamente vino una estrategia del diablo a través de un imperio romano papal. Y en fin, han habido muchas argucias de parte del diablo. Por ejemplo, el sincretismo, en el cual es una mezcla de cristianismo con paganismo. Y la palabra de Dios y la iglesia, hermanos, se presentan como olivos verdaderos y como candelabros, iluminando el camino a través de la historia de la era cristiana para que se cumplan los propósitos de Dios en cuanto al Evangelio del Señor. Leímos, hermanos, en Mateo 24, versículo 14, un pasaje en el cual existían o existen dos profecías juntas en el cual el Señor manifiesta su voluntad. Aquí el Señor predijo acerca de una de las tantas cosas que el maligno trató de destruir desde el principio a la iglesia, y por lo tanto el Señor siempre preserva a su pueblo. Ahí se predice la destrucción del templo de Jerusalén, incluyendo toda la ciudad de Jerusalén. Eso fue algo bien caótico que aconteció especialmente cuando el emperador Tito, en el año 70 aproximadamente de Cristo, vino y avasalló a los principalmente judíos. Porque el Señor alertó y los cristianos estaban alerta de que iba a acontecer esto. Cuando vinieran los ejércitos alrededor, dicen, no se pongan a recoger nada, salgan, váyanse lejos al monte, fuera de Jerusalén. Aléjense, porque viene una destrucción masiva. En aquel entonces, hermano, murieron más de 1 millón de judíos. 1 millón de judíos. Los cristianos se escaparon, hermano, gracias a la profecía del Señor, porque creían en el Señor. Pero al mismo tiempo, hermano, vemos cómo el maligno, desde el principio, ha querido destruir la iglesia. Pero la palabra del Señor nos declara tanto lo que dice en Primera de Pedro 1:25, Primera de Pedro 1:25, el cual nos dice lo siguiente. Ayer el hermano Rafa habló sobre este pasaje y es una verdad clara. La palabra del Señor. Y dice, mas la palabra del Señor permanece por un tiempo. No. Aquí dice, hermano, mas la palabra del Señor permanece para siempre, eternidad. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La palabra del Señor nunca dejará de ser. Quiera cualquier persona, cualquier grupo en este mundo que crea en Dios o no, la palabra del Señor siempre cumple su propósito.
siempre cumplirá su propósito y nunca desaparecerá en la era cristiana ni tampoco en otra era. Pero ahora mismo estamos hablando de la era cristiana, desde el primer advenimiento de Cristo hasta la segunda venida del Señor. Tenemos, hermanos, también la iglesia. La iglesia también, el Señor nos habló en Mateo 16, 18, un pasaje que siempre se ha hablado de él, pero a veces muchas personas menosprecian o no toman en cuenta el papel que juega la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Mateo 16, 18 declara y por lo tanto también profetiza. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros en griego, no Petra, porque Petra solamente es Jesucristo, es la roca. Petro es simplemente una piedra más como nosotros. Y sobre esta roca, sobre la verdad que declaró Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esta roca, sobre esa verdad, Cristo dice, edificaré, y edificó, ¿verdad? Dice mi iglesia, no dice mis iglesias, él dice mi iglesia, mi pueblo. Y las puertas del Hades, vuelvo y repito, hermano, y las puertas del Hades, el infierno, hermano, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Por lo tanto, hermano, desde el principio, cuando comenzó la propagación del Evangelio, por medio de la palabra del Señor que venía siendo profetizada desde el Antiguo Testamento, y que también utilizó el Señor a un pueblo en especial que fue el pueblo judío, no porque eran los más dignos y los mejores, sino que el Señor por misericordia y por promesa a través de Abraham fue llevando el plan que él tenía trazado. Y cuando llegó el momento en que estableció la iglesia, y la iglesia hablamos de no estamos hablando de algo físico, no estamos hablando de 4 paredes con techo, eso se le llama simplemente un lugar de reunión donde se reúne la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia tampoco es personal, no soy yo, que yo me quedo en mi casa y yo digo, bueno, yo soy la iglesia, no. La iglesia somos nosotros cuando estamos unidos. Ahora estamos compartiendo como iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia, el Señor, la iglesia del Señor y la palabra juntos, según lo que declara Mateo 24, 14, dan testimonio, han estado dando testimonios del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Reino. Hay muchas formas que se expresa el Evangelio de salvación, para que todas las personas en el mundo puedan ser salvadas del mundo de pecado y sobre todo cuando venga la segunda venida de Cristo, de la ira venidera de Dios. Todo esto, hermano, nos lleva a tener en cuenta lo siguiente. Primeramente, hermano, en el libro de Apocalipsis, un libro que es no imposible de comprender, pero sí hay que tener cuidado, porque en muchas ocasiones, hermanos, desde el primer capítulo hasta el último, hasta el capítulo 21, capítulo 22, perdón, entran muchas figuras que son simbólicas. El libro de Apocalipsis, o también llamado Revelaciones, no es algo literal. Lamentablemente, el maligno ha tratado siempre de especular y poner cosas, hermanos, como si fuera algo llamativo, algo que pareciera como un show de Hollywood, como aquellas películas que vemos donde aparecen seres especiales, seres de otro mundo, en fin, una cuestión así como quien dice, bueno, que tienen poderes, eso como que le gusta a las personas oír. Pero el libro Apocalipsis es un libro en el cual, en primer lugar, y especialmente para la iglesia del primer siglo, cuando comenzó,
era un libro de consuelo para la iglesia, porque fueron atacados ferozmente, hermanos, desde el principio. Especialmente los emperadores romanos fustigaron bastante a la iglesia. Mencioné una ocasión, hermano, acerca de Policarpo, que era un discípulo de Juan, el cual no negó al Señor. Le dijeron, tienes la oportunidad de retirarte, de rechazar a Cristo, tiene la oportunidad de maldecir a Cristo. Él rechazó eso y murió en una hoguera. Antes de eso fue torturado, antes de morir y ser quemado. Y así muchos cristianos. Él era obispo en una de las iglesias del primer siglo. Igualmente, hermanos, muchos otros hombres y mujeres valientes en la fe tampoco negaron al Señor. Y en su momento también un emperador llamado Diocleciano, en el año 376 más o menos después de Cristo, trató de destruir la Biblia, o lo que había de los registros de la Biblia en ese momento, porque no lo tenían impresa en ese momento, pero sí tenían copias de la Escritura. Y pidió que buscaran a todos esos cristianos y que entregaran sus escrituras para que fueran quemadas, para poder destruirlas. Y muchos prefirieron morir a tener que entregar las escrituras. Así, hermano, a través de las épocas y épocas y épocas, han entrado corrientes filosóficas, humanistas, comunistas, en fin, sin número de grupos en el cual, a través del poder económico y a través del poder político y pseudo religioso, en apariencia, tratan de destruir siempre la palabra de Dios en primer lugar y también a la iglesia. Pero la iglesia se ha sostenido, hermano, gracias a Dios por su palabra. Entonces, en el libro de Apocalipsis quería compartir, en el capítulo 11, la referencia que hace Apocalipsis en cuanto a los dos testigos. Ahí habla de dos testigos. Hoy en día, algunas personas consideran que esto es algo profético, que va a aparecer en un momento dado, dos seres especiales que bajarán del cielo y que van a estar predicando el evangelio. Hermano, si ese fuera el plan de Dios, en primer lugar, ¿quién hubiera sido el más perfecto para hacer ese plan? El mismo Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ni siquiera dijo que iba a enviar a los ángeles para cumplir esa misión, sino que lo encomendó a 12 hombres llamados apóstoles para que comenzaran esa tarea titánica. Y a través de la iglesia se iba a seguir cumpliendo el propósito de la salvación de las almas a través del mundo, a través de la época de la era cristiana. Así que de esa manera, hermano, uno pudiera decir, bueno, ¿quién se puede negar a aceptar el cristianismo si estaban los ángeles predicando y Cristo mismo predicando y todo su poder? Pero el Señor no quiere que la aceptemos por maravillas. Los milagros existen, pero Jesucristo sabe cuándo las cosas se pueden dar como milagros. Pero el principal milagro que el Señor quiere que se produzca, como le dijo a Tomás el incrédulo, es creer en Él. Es destruir esa bacteria terrible o ese virus terrible del pecado que es la incredulidad. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir yo he visto a Cristo. Y si lo dice, hermanos, será en sueños, pero no en realidad, porque la palabra nunca miente. Eso solamente será cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar claros en lo que la Biblia dice, la Biblia revelada. Ya todo está revelado en su palabra. No hay más profecías. Ya todo está por cumplirse. Y por lo tanto, hermano, el pueblo del Señor debe mantenerse unido para cumplir con el propósito de Dios a través de su palabra y a través de la iglesia. La palabra sola, dice el Señor, que es viva y eficaz, pero es necesario que esa palabra se divulgue a través de los tiempos, no solamente ahora, hermanos, sino
fue en el pasado y en el futuro mucho más, porque cada día, hermano, la incredulidad, lamentablemente, es una profecía también de que va a crecer bastante. El Señor Jesucristo dijo, hallaré fe cuando venga a la tierra, el amor de muchos se enfriará, y todo esto es causa, hermano, de estas corrientes del maligno, que al principio utilizó la fuerza física, pero se dio cuenta que cuando murió un cristiano salían 10 más. Entonces astutamente comenzó a utilizar la división, comenzó a utilizar, hermano, el engaño, como siempre. Él es experto en el engaño. Y cada vez han surgido personas pensando que tienen la razón, la lógica, y van dejando y desplazando la palabra de Dios. Porque piensan que la palabra de Dios es obsoleta. Porque piensan que la palabra de Dios ya pasó de moda. Que la iglesia ya pasó de moda. Eso fue en el pasado. Pero hermano, estamos en el 2021. No en el siglo primero, en el año 100. No. Y todavía, hermano, está presente la palabra del Señor, que han querido destruirla. Y también, hermano, la iglesia del Señor. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios la ha preservado, a pesar de todos los esfuerzos infructuosos del diablo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, presenta la escena de dos testigos. Hay muchas consideraciones que se dan. Este es un capítulo que es bastante considerado dentro del libro apocalíptico uno de los más difíciles de poder analizar. Pero en realidad, hermano, lo que debemos tener en cuenta aquí en este pasaje, de todo lo que se vaya a leer aquí, no vamos a leer todo, pero sí lo voy a describir lo más breve posible. Estos dos testigos representan la palabra del Señor y la iglesia del Señor, en el cual no es que van a aparecer en un momento dado dos personas, sino que han estado permaneciendo a través del siglo, de los siglos, en la era cristiana, desde que Cristo vino hasta el último momento en que Cristo venga, y entonces tanto su palabra como la iglesia completamente, los que están ahora mismo, que partieron hacia la iglesia triunfante, como los que están ahora mismo activos, la iglesia militante, juntos serán llevados al cielo eterno. Y el resto de las personas que queden y que resuciten para condenación, vendrá entonces el juicio final. Eso es todo, hermano, lo que tiene que haber de entendido en cuanto a esto. En todos testigos, hermano, debemos tener en cuenta, no va a haber mucho tiempo para ver todos los detalles de esto, pero sí quiero que tengan en cuenta la importancia que tiene que el testimonio del Evangelio se ha dado solo porque la palabra de Dios ha prevalecido a través del tiempo, a pesar de los esfuerzos infructuosos del diablo en querer destruirla. Existió un filósofo llamado Voltaire que menospreció la palabra. Era un ateo. Y que en su momento él declaró que en 100 años la Biblia iba a desaparecer y también el cristianismo iba a quedar como algo al olvido. Posteriormente, la casa de él fue utilizada por una sociedad bíblica y la imprenta que había también en él fue utilizada para propagar la palabra de Dios. Y así, hermano, hemos visto que eso ocurre siempre. Siempre ha ocurrido en el transcurso de los tiempos personas que menosprecian la palabra, pero la palabra ha prevalecido y prevalecerá. Va a estar siempre la palabra. E igualmente con la iglesia. Ahora, en Apocalipsis 11 menciona los dos testigos. Dice el versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, aquí encontramos, hermanos, primeramente, que se habla de una vara de medir.
Y esta vara de medir, hermanos, representa simplemente la palabra del Señor. La palabra del Señor que va a verificar, o mejor dicho, la regla de Dios que va a verificar que las cosas son según la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. ¿Qué va a encargarse de la vara de Dios o la regla de Dios en medir? El templo de Dios y los que adoran en él. Esto representa a la iglesia. El altar representa lo que es el modo del culto de adoración que Dios prefiere, no lo que nosotros preferimos, sino lo que Dios desea que se haga en adoración, a la manera de Dios. En el Antiguo Testamento había una manera, hoy en día en la era cristiana hay otra manera. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, representa esa vara de medir. El Señor siempre ha dejado sus especificaciones para que no haya confusión de qué es lo que Él desea que recibamos. Así que vamos a ver, hermanos, algo sobre este punto. Si leemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, 2 de Corintios 10, 13, vemos lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Pero nosotros, aquí hablando la iglesia, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, la vara, ¿verdad? La vara de medir, la regla, la palabra, la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Desde el primer siglo se tenía claro, hermano, que todas las cosas que se hacían en el nombre del Señor eran ordenadas, eran bajo una regla en especial que el Señor estipula y ha planificado. Veamos otro pasaje que tiene que ver con esto de la regla. Filipenses 3:16. Filipenses 3:16. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Y dice así: pero en aquello a que hemos llegado, ¿quién hemos? La iglesia. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La unidad, hermano, en el espíritu no es algo que yo tengo una unidad a mi manera y otro grupo tiene la unidad a su manera y cada quien por su lado. El pueblo del Señor siempre debe estar perfectamente unido. Y la única manera de poder medirnos igual es con una regla básica. Yo no puedo utilizar, hermanos, sabemos que existe unidades de medida como el centímetro y la pulgada, y que simplemente es conversión. Pero hay una sola medida, ¿verdad? Si yo quiero hablar de un pie, yo digo 12 pulgadas, y si hablo de 1 metro, hablo de 3.28 pies, pero esa distancia, esa medida, hermano, lo que es 1 metro o 1 pie, es lo que es. No se puede confundir. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. Es una regla en la cual podemos medir si las cosas están realmente en forma correcta. En el Antiguo Testamento, cuando se construyó el tabernáculo, cuando se construyó el arca del pacto, el propiciatorio, todos tenían ciertas medidas, y en ese tiempo no hablaban de metro, ni pulgada, ni pie. Hablaban de codo y de mano, ¿no? De palma. Pero Dios estipuló ciertas medidas en cuanto a lo físico. Pero en cuanto a la palabra del Señor, hermano, es una medida que debemos saber qué significa. Y que por lo tanto la iglesia debe estar siempre presente
tener claro las medidas, saberse las medidas. Es algo importante. Cuando uno está en el trabajo, hermano, y una persona que es obrera, una persona que trabaja con medidas, debe saber exactamente qué representa, por lo menos, y que cuando dicen que una pulgada con 3/8. Entonces yo dije, bueno, ¿eso cuánto es? Bueno, una pulgada con 3 rayitas. Ahí no dice 3 rayitas, hermano. Uno tiene que saber cuánto es el 3/8, ¿no? Y cuánto es en medida de 16 o de 32 o de 64. Todo eso debe estar en la mente de la persona que trabaja con medidas y exactamente saber qué es lo que es. Nunca va a dar una medida diferente. Entonces, así mismo la palabra del Señor debemos ser unidos, no cada quien interpretándola a su manera. Por eso existe la regla. Otro pasaje que tiene que ver con esto, hermano, en Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Nos dice la palabra de Dios. Ok, Gálatas 6:16. Y a todos, todo, hermanos, principalmente comenzando con la iglesia, los que anden conforme a quién, a esta regla. Los que anden conforme a esta regla, a esta medida, a lo que Dios ha establecido. Paz. ¿Cuánto queremos paz? Y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Solamente, hermano, podemos tener buenas cosas del Señor cuando seguimos las cosas conforme a la regla, a la palabra del Señor. Siempre. Y es por eso que debemos estar celosos. Celoso, hermano, de la palabra y celoso, hermano, de que en la iglesia no somos perfectos. Es cierto. Humanamente hablando no somos perfectos. Pero la palabra de Dios nos hace perfectos, según el Señor, porque nos transforma, porque nos convierte, porque nos hace mejores personas. Nos llenamos del Espíritu del Señor y por lo tanto, hermano, podemos hablar a cara descubierta con las personas y resplandecer como luminares, pero solamente cuando estamos unidos, la iglesia con la palabra. La iglesia no puede estar de una manera y la palabra por otro lado. Siempre han estado unidos y van a permanecer. Yo no soy parte de la iglesia del primer siglo. Yo soy ahora la iglesia, dentro de la iglesia, en este siglo. Y más adelante quizá ya no esté, si es que el Señor permite que pasen siglos más. Pueden ser 1.000.000 de años más, no sé. Pero aunque sean 1.000 millones de años, hermano, para Dios, como dijo el hermano José Sánchez en una ocasión, el tiempo terrenal, hermano, para Dios es relativo. Un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Es relativo. El estar aquí en la eternidad, aquí en la tierra, hermano, es breve. Es poco tiempo. Esos son términos que utiliza el libro de Apocalipsis también. Poco tiempo. 3 días y medio. 52 semanas. Son términos que hablan de lo mismo. La trayectoria del periodo en el cual la iglesia está durando en la era cristiana, desde el primer advenimiento de Cristo al segundo advenimiento de Cristo. Volviendo, hermanos, viendo este punto de la regla de medir, en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, hay algo interesante que menciona ahí en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo dice, déjalo aparte, no lo midas, déjalo aparte y no lo midas, no lo midas, dice, no lo aplique en medida. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses ya mencioné, no lo voy a buscar para no ser más largo, pero 42 meses significa simplemente la era cristiana. Esto ha pasado siempre, hermano. Cuando vino un cumplimiento directo en el tiempo de Cristo, en el año 70 después de Cristo, que hollaron, pisotearon, ofendieron, profanaron el templo de Jerusalén
y destruyeron todo Jerusalén, hermanos, físicamente eso fue lo que pasó en cuanto a las cosas santas del Señor en ese tiempo. Y eso ha seguido pasando a través del tiempo. Personas van a seguir insistiendo en hollar, en ofender, en pisotear al templo de Dios. Y por lo tanto, debemos estar siempre alerta de estas cosas. El hollar, hermano, es un término en el cual significa que hay menosprecio acerca de las cosas del Señor. Y siempre, hermano, se ha mantenido esta parte que tratan de apartar al mundo de Dios cada día más. Ahora, este punto aquí menciona que el patio, o sea, recuerden, hermano, que el templo tenía 3 espacios especiales. El mismo templo en sí, que representa a la iglesia, tiene un lugar santo o un santuario y tiene también un lugar santísimo. Físicamente eso es lo que había ahí. Y hacia afuera en la entrada había lo que llaman el patio o el atrio, la entrada. Bueno, aquí menciona, hermano, que bueno, la parte del lugar santo, lo que es el santuario, se refiere a la iglesia. El lugar santísimo se refiere ya, hermano, al cielo, el cielo mismo, en el cual aspiramos llegar. Los que están en el lugar santo están cerca del lugar santísimo, pero los que están, hermano, fuera, en el patio, representa a aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que no siguen el patrón bíblico, que dicen ser hermanos en Cristo, pueden ser hasta de la misma congregación, pueden ser hasta de la misma iglesia del Señor, pero no viven conforme a la regla de Dios. Por lo tanto, esas personas no son consideradas realmente cristianas. Son personas que están mezcladas entre cristianismo y paganismo o ideas filosóficas. Y eso, hermano, debemos tener mucho cuidado con esa parte de esta persona. En el tiempo de Cristo, en Lucas 21:24, vamos a ver algo para que tengan claro este punto. Lucas 21:24. En Lucas 21:24 el Señor Jesucristo habla de los tiempos de los gentiles. Muy curioso. Dice el 21:24 de Lucas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada. Ya mencionamos acerca de eso. Pasó en ese momento y dice que será hollada por los gentiles. Fueron los romanos, eran gentiles, pero los gentiles no solamente son los romanos, de todas las naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí, hermano, habla de los tiempos de los gentiles. En ese momento, hermano, recuerde que la iglesia estaba naciente. Los primeros cristianos fueron los judíos, después se fueron ingresando gentiles como parte de la iglesia. Pablo en una revelación menciona que Pedro era mandado a la circuncisión, o sea, hablando de los judíos, o sea, dedicarle más a los judíos, y Pablo fue mandado un ministerio a los gentiles para propagar el evangelio. Estos 2 pilares de la iglesia, y básicamente todos los apóstoles en general, la mayoría estuvieron en Jerusalén, y Pablo por lo menos tuvo una tarea bastante titánica junto con otros hermanos cuando salía a hacer sus viajes misioneros a llevar el evangelio a los gentiles, aunque tenía la recomendación de llevar en primera instancia cada vez que llegaba a un lugar a las sinagogas para predicarle primero a los judíos y luego entonces se iba a los gentiles, porque ese era el proyecto de Dios en ese momento. Y por lo tanto hasta el presente, hermano, es la idea del Señor, que todas las naciones sean llenas del evangelio, y estamos en los tiempos de los gentiles, que los gentiles, todas las criaturas, todas las personas que aparte de los judíos no han recibido el evangelio, puedan ser salvas.
Y ese es el periodo en que estamos, el periodo de los gentiles. Bueno, los gentiles, a través de todo este periodo, hermano, han venido hollando, o sea, pisoteando a la Jerusalén, que representa, hermano, la iglesia, desde el comienzo de la era cristiana, lo cual seguirá hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia del Señor también habría de ser hollada o profanada por los gentiles, el falso cristianismo, el sentido de que se ocuparán de pervertir la verdad y seguir el verdadero cristianismo. Así que por esa razón, hermano, es importante que uno sea, no solamente, como siempre se repite, que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Se refiere a entendedores de la palabra. Es importante ser entendedores de la palabra. Es necesario, hermano, que maduremos, que no seamos niños en Cristo. Es bueno que uno comience con los primeros pasos, ¿verdad? Un niño nace y va primero gateando, luego va aprendiendo a caminar, balbuceando, aprendiendo a hablar, pero no nos podemos quedar en ese nivel. Todos nosotros, hermanos, tenemos una parte importante en la cual Dios quiere que trabajemos unidos en la iglesia para contribuir con el talento que Dios nos da para su gloria y su sola honra. La iglesia nos necesita, el Señor nos necesita en cuanto a poder hacer efectivo ese plan en las iglesias, hoy y siempre hasta que el Señor lo permita. Entonces, hermano, el patio que está fuera del templo, dice, déjalo aparte y no le midas. ¿Por qué? Pues no lo puede medir, porque ahí no está la iglesia. Son simplemente personas que simpatizan con la iglesia, pueden ser personas que dicen que son cristianos, algunas sectas que se llaman cristianos, o filosofías humanas, o mezcla de cristianismo con paganismo, en fin, pero no son cristianos. Hay que ayudar a esas personas, sí, pero tenemos que saber identificar dónde habla el Señor y dónde habla el hombre, dónde están los mandamientos de Dios y dónde están los mandamientos del hombre. Entonces, hermano, algo más importante también que habla aquí, y daré, en el versículo 3 en adelante, y daré a mis 2 testigos que profeticen. O sea, hablando, durante todo este periodo, hermano, la iglesia y la palabra son testigos del evangelio, como dijo Jesucristo, por testimonio. Dice, que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Esos 1270 días simplemente, hermano, se refiere a toda la era cristiana. Se refiere a lo mismo, siempre se refiere a lo mismo, a ese periodo de tiempo. Todo esto, hermano, el Señor desde el primer siglo ha tenido estos números y estos simbolismos era para confundir a los enemigos de Dios. Cuando empezaban a leer esto, ellos se enredaban. ¿Qué quiere decir esto? Y pensaban que era algo literal, pero todo era simbólico a través de los tiempos. Y dice aquí, hermano, que estos testigos son 2 olivos. Y los dos candeleros que están en pie delante de la tierra. Tenemos, hermanos, la iglesia, ese papel conjunto con la palabra de alumbrar permanentemente desde el momento que somos parte de la iglesia, hermano. El olivo era especialmente el olivo verdadero, porque había un olivo que era falso. Había un olivo que era falso, silvestre que le llaman. Los olivos silvestres eran frutos minúsculos y sin valor, pero el olivo verdadero eran los frutos de él daban un aceite valioso de uso cotidiano, especialmente para alumbrar. Entonces, el candelero era un objeto sagrado hecho de oro, usado para alumbrar permanentemente. En el santuario de Dios había un candelero. Y siempre tenía que estar alumbrando, nunca tenía que dejar de estar alumbrando. Así, hermano, la iglesia también, como olivo verdadero, aceite verdadero, y como candelabro verdadero, debemos estar alumbrando durante todas las épocas hasta que el Señor venga. Y luego entonces menciona, hermano, algunos detalles que no vamos a profundizar, del versículo 5 al 7, donde habla de si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca. Bueno, estas son cuestiones así como pareciera como de show,
Pero aquí lo que quiere dar a entender todo esto hasta el versículo 7 más o menos, es que se muestra que a través de la palabra y la iglesia anuncian el mensaje del evangelio hasta el fin y en gran oposición. Siempre habrá oposición a la palabra, siempre habrá oposición a la iglesia verdadera que el Señor estableció. Luego, hermano, entonces menciona versículo 8 al 11, habla de los, pareciera como un triunfo, donde se muere los dos testigos, y vuelve y repite, hermano, la tragedia que siempre ha pasado a través de las épocas de la era cristiana, donde en símbolo, es un símbolo de continuo fracaso de los enemigos de Dios. Se muestra que las acciones realizadas por Satanás para destruir la Biblia y la iglesia resultan siempre imperfectas ante el poder de Dios. Se habla de 3 días y medio. Dicen que estos dos testigos murieron y después de 3 días y medio resucitaron. Eso ha pasado siempre. Siempre han dado por hecho de que ya se acabó la Biblia, ya se acabó la iglesia. Y luego se levanta de nuevo y con más fuerza. Eso, hermano, es lo que siempre ha ocurrido. El 3 y medio es un número imperfecto. Es la mitad del 7. El 7 es perfección, el número de perfección, en el cual se tiene una suma del 4 con el 3. El 3 es divinidad y el 4 se representa al mundo perfecto. Los 4 puntos cardinales. Entonces, cuando se habla del 7, siempre que tiene que ver con 7 es perfección. Cuando se habla de la mitad del 7, que es 3 y medio, entonces es imperfección. Y el diablo siempre va a estar buscando, hermano, destruir, ya sea con Herodes, con Roma política, emperadores, Roma papal, comunismo, ateísmo, humanismo, Illuminatis y mucho más. Eso es lo que menos nos debe preocupar, porque sabemos que al final de cuentas, hermanos, si somos fieles al Señor, llegaremos al propósito de Dios, que es la vida eterna. Por último, hermanos, habla de que después de esta parte se están regocijando. Del versículo 8 hasta el 11 habla de que y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espíritu se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Siempre ha ocurrido eso. No permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, dice, habían atormentado a la moradora de la tierra. Siempre, hermano, hemos encontrado que hay personas que no les gustan que le hablen de la Biblia y que hablen de iglesia. Y dice, yo no necesito la iglesia, yo no necesito palabra de Dios, eso está obsoleto, porque el diablo está engañando a las naciones, al mundo, y lo llevan a supersticiones, lo llevan a otro campo, hermano, en el cual es simplemente separarlo de Dios y no sujetarse a la voluntad de Dios, porque nadie quiere tener a alguien que darle cuenta, nadie quiere depender de nadie. Siempre hay esa parte que decimos, yo no dependo de nadie, yo soy yo consigo las cosas por mí mismo, pero es el peor error. Todos dependemos de alguien especial que se llama Dios, y por lo tanto tenemos que ser sumisos a la voluntad del Señor, para que Él nos ayude a seguir adelante y no hacer nuestra propia voluntad. Y dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Ya es el episodio final, hermano, en donde la iglesia y la palabra suben y viene el juicio final. En aquel momento, lamentablemente, habrá lloro y crujir de dientes, porque dice en el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Ese no es número literal, es una gran cantidad de personas que mueren, que están separados de Dios. Es un número redondo, perfecto. Habla del 7 con el 1000, gran cantidad. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Lo mismo que ocurrió, hermano, con Nabucodonosor, ocurrirá con esta persona y con muchas personas que a través del tiempo se espantan del juicio del Señor, pero no se arrepienten. Hay muchos pseudocristianos
que dicen que tienen temor de Dios, pero no se arrepienten. Pero cuando estén en el infierno, hermano, cuando estén en ese lugar de tormento, ya será demasiado tarde. Así que, hermanos, la iglesia no tiene miedo. La iglesia del Señor nunca tendrá miedo. No debemos tener miedo. No importa que nos maten el cuerpo, porque nuestra alma le pertenece al Señor. Debemos estar confiados, hermanos, y lo que Dios permita, lo permitirá. Lo que venga, vendrá. Verán, si quieren decir, hermano, en un momento dado, bueno, vamos a poner leyes para que todo el mundo esté controlado, pueden hacerlo. Nadie puede, yo no puedo ir en contra de alguien que viene con un arma o una obligación, con una imposición física. Pero sí debemos estar claros, hermano, que no debemos dar el consentimiento de decir, yo no soy cristiano. De decir, yo no creo en la Biblia. De decir, sí, vamos a aceptar, yo estoy de acuerdo con todas las leyes que están en contra de Dios. Matrimonio igualitario, aborto y muchas otras cosas más que quieren presentar. Todo eso, hermanos, tenemos que estar claros de que eso lo niega Dios y que nosotros somos del Señor. Yo doy gracias al Señor por este privilegio, hermano, permitirme conversar esto. Me hubiera gustado tener un tiempo en el cual explicar más detalle acerca de estos símbolos que son importantes, pero a grosso modo, lo importante es reconocer, hermano, que a través de la era cristiana, del primer advenimiento de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, es poco tiempo. Es poco tiempo para Dios. Y para nosotros, entonces, eso representa que el testimonio del Evangelio se ha estado dando por medio de la palabra que siempre será eterna y por medio eterna. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios bendiga a todos los que están escuchando este mensaje y que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, nos guarde del maligno y nos dé sabiduría de lo alto. Dios le bendiga.